los que crecieron con el ruido del módem. Las personas que nacieron en los 90 crecieron viendo la tecnología desde afuera, la vivieron como un visitante que llegaba, se instalaba y transformaba la casa entera. Primero las computadoras de escritorio, después los teléfonos con tapa, el sonido del módem conectándose o los discos que giraban para instalar programas. Cada avance era un acontecimiento, un nuevo lenguaje que aprender, una habilidad que dominar. Para esa generación, la tecnología siempre fue un instrumento, algo que había que entender, dominar o reparar. Pero los niños que nacen en los 2020 no vivirán eso. No verán el surgimiento de la IA porque para ellos la IA siempre habrá estado ahí. No tendrán que aprender a usarla porque crecerán conversando con ella. La inteligencia artificial será parte de su entorno, tan natural como lo fue la televisión o el internet para nosotros. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambiará la forma en que entendemos lo que significa aprender. De buscar a conversar. Quien creció en los 90 aprendió a buscar, a encontrar respuestas en foros, blogs y tutoriales con títulos imposibles. Esa generación construyó su inteligencia digital a partir de la paciencia, del ensayo y del error. Sabía que para aprender algo había que ir hacia el conocimiento. La nueva generación no necesita ir hacia él, el conocimiento viene hacia ellos. No abren un navegador, abren un diálogo, no buscan, preguntan. Y esa diferencia es enorme. La búsqueda requiere estructura, la conversación requiere intención. El que busca depende de palabras clave, el que conversa depende de saber qué quiere. Por eso, los niños de los 2020 desarrollarán otra capacidad, no la de encontrar información, sino la de formular pensamiento. El verdadero cambio. Muchos creen que el impacto de la IA será que reemplazará tareas humanas, pero el cambio profundo no está en la automatización, sino en la transformación del proceso mental. Por primera vez, el conocimiento deja de ser un objeto, deja de estar contenido en libros o páginas web. Ahora es un proceso vivo, algo que responde, que se adapta y que evoluciona contigo. Eso significa que la forma de aprender, de enseñar y de crear dejará de ser lineal. No estudiaremos primero para luego aplicar, aplicaremos mientras aprendemos. La línea recta entre aprender y hacer desaparecerá. Y cuando eso ocurra, la idea misma de educación cambiará, no para sustituir a maestros, sino para extender su alcance. Cada persona podrá tener un acompañante digital capaz de enseñar a su propio ritmo, en su propio idioma y según su propio contexto. En los próximos 15 años, los límites de la educación dejarán de ser logísticos. Ya no importará dónde estés ni cuánto tiempo tengas. La única barrera será que también sepas preguntar. 2 generaciones, 2 formas de pensar. Los nacidos en los 90 tuvieron que dominar 3 habilidades clave: buscar información, filtrarla y traducirla en acción. Los nacidos en los 2020 desarrollarán otras: formular preguntas con claridad, construir contexto e iterar sin miedo a fallar. La diferencia entre ambas generaciones es la diferencia entre pensar para recordar y pensar para crear. En los 90 aprender era acumular datos, hoy aprender es dialogar con el conocimiento hasta que produzca una idea útil. Esa diferencia no es menor, cambia cómo aprendemos, cómo trabajamos y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Consecuencias reales en los negocios y la vida. En el mundo empresarial, el impacto ya se siente. Las compañías que integran IA no son solo las más tecnológicas, sino las más rápidas. Iteran más, prueban más, fallan más rápido. La ventaja ya no está en tener más información, sino en tener más conversaciones inteligentes con la información. El mejor profesional del futuro no será quien acumule títulos, sino quien sepa dialogar con la IA para construir soluciones. Desde diseñar un producto hasta entender un mercado. Desde planear un flujo de trabajo hasta analizar un problema personal. La IA se convertirá en el primer paso de todo proceso creativo o empresarial, el compañero invisible que ayuda a pensar. El arte de crear con la máquina. Pero hay un espacio donde este cambio se vuelve aún más profundo: el arte. El arte ha sido siempre el espejo de la conciencia humana, y hoy la IA está aprendiendo a reflejarla. Ya no hablamos solo de eficiencia o productividad, sino de imaginación compartida. La inteligencia artificial no vino a reemplazar al creador, sino a expandir lo que puede imaginar. Las generaciones que crezcan con ella no verán límites entre pensar y producir, entre imaginar y materializar lo imaginado.
La creatividad dejará de ser un talento reservado para unos pocos y se convertirá en un lenguaje universal. Cualquiera podrá pintar, componer, escribir o diseñar, sin tener que dominar la técnica, solo la intención. Y eso plantea una nueva pregunta. Si todos podemos crear cualquier cosa, ¿qué vale la pena crear? El verdadero arte del futuro no será hacer algo que la IA no pueda, sino hacer algo que la IA no quiera hacer, expresar propósito, duda o deseo. La máquina podrá generar millones de imágenes, pero solo el humano podrá decidir qué imagen lo representa. La IA no eliminará al artista, lo obligará a preguntarse por qué crea. Y esa puede ser una de las mejores preguntas que la tecnología nos haya hecho jamás. Las herramientas de la nueva inteligencia. Toda revolución tecnológica empieza con herramientas, pero en este caso las herramientas no son simples objetos, son extensiones de nuestra mente. Ya no se trata solo de máquinas que ejecutan tareas, sino de sistemas que participan en el pensamiento. Hoy, muchos todavía ven la inteligencia artificial como algo abstracto, una idea grande pero lejana. Sin embargo, sus formas más útiles ya están entre nosotros. Algunas nos ayudan a crear, otras a reflexionar y otras a entender mejor lo que hemos hecho. Las más visibles son las que conversan con nosotros. Modelos como ChatGPT, Claude o Gemini no son enciclopedias modernas, sino espejos del pensamiento. Cuando una persona escribe un prompt, no solo está pidiendo información, está organizando sus ideas, dándoles forma. Escribir para la IA es, en el fondo, una forma de escribir para uno mismo. El diálogo se convierte en una herramienta de pensamiento. En el terreno visual y sonoro, las inteligencias generativas como DALL-E, Midjourney o Runway están redefiniendo la creatividad. Con ellas, la imaginación deja de depender de la técnica. Un diseñador ya no necesita dominar todos los programas. Un músico puede componer sin tocar un instrumento. Una idea puede transformarse en imagen o sonido en cuestión de segundos. Esto no sustituye la creatividad humana, pero la acelera. Y a la vez nos obliga a reflexionar. Si cualquiera puede crear cualquier cosa, ¿qué hace que algo tenga valor? También han surgido herramientas que evalúan lo que producimos, sistemas que analizan coherencia, claridad, sesgos o tono, ayudándonos a revisar nuestro propio trabajo con una mirada imparcial. Es como tener un editor silencioso que nunca se cansa ni se ofende, una segunda opinión que nos permite mejorar sin miedo ni juicio. En el futuro cercano será normal pasar nuestras ideas por un análisis de IA antes de compartirlas, no como control, sino como diálogo crítico. Y poco a poco todo esto converge en una dirección. La IA se está convirtiendo en un sistema operativo personal, un acompañante que entiende nuestro contexto, nuestro ritmo y nuestras intenciones. No un robot que obedece, sino una mente auxiliar que nos ayuda a pensar mejor. Será guía, aprendiz y espejo a la vez. En ese escenario, la verdadera habilidad humana no será dominar cada herramienta, sino saber cómo orquestarlas. Cuándo dejar que la IA cree, cuándo dejar que evalúe y cuándo detenerla para decidir por nosotros. Esa capacidad de coordinación, de equilibrio entre automatización y criterio, será la nueva forma de inteligencia práctica. Y quien aprenda a usarla con propósito, no solo entenderá mejor la tecnología, sino que entenderá mejor su propia manera de pensar. El salto invisible. Por eso, cuando pensamos en el futuro de la inteligencia artificial, la pregunta no debería ser ¿qué hará la IA?, sino en qué tipo de humanos nos convertiremos al crecer con ella. Las personas que crezcan en este nuevo entorno serán la primera generación que no concibe al conocimiento como algo terminado, sino como una conversación infinita. Serán individuos más flexibles, más curiosos, menos temerosos del error, y si lo entendemos bien, quizá también más conscientes de su capacidad para aprender y crear por cuenta propia. El futuro de la IA no está en las máquinas que piensan, sino en los humanos que aprenden a su lado. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el salto invisible hacia una nueva etapa de evolución cultural, donde aprender y crear sean finalmente la misma cosa.